Buenos días a todos y a todas. Hoy es jueves 13 de enero de 2022 y vamos a comenzar esta sesión del curso intersemestral Ética, Deontología y Fake News. Bueno, hoy tenemos otro tema. Aquí está en pantalla. Nos toca revisar lo que son los mecanismos de la autorregulación periodística, pero el propósito de que estén todos los temas en la pantalla es para preguntarles a ustedes cómo ven este curso hasta ahorita, qué les ha parecido y para que tengan también lo que nos falta en caso de que consideren que hay que agregar algún otro punto de interés que ustedes tengan, porque aquí lo que es muy importante es tomar a nuestros receptores en cuenta. Entonces, ahí es donde me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan al respecto de lo que ya hemos visto hasta este punto, antes de seguir avanzando y de lo que nos falta. Apenas vamos a terminar la primera semana. Yo siento que ha sido todo muy rápido y con mucha información, pero no sé ustedes qué es lo que están pues percibiendo del otro lado de la pantalla. Pueden abrir sus micrófonos o poner los comentarios en el chat. Ya saben que aquí en Pantallalandia no se ve si de pronto ustedes quieren opinar algo. En el salón se nota en los ojitos que alguien quiere preguntar algo, pero aquí en Pantallalandia, pues no. Entonces, les digo, pueden abrir su micro o ponerlo en el chat. Ahí directamente ya vamos viendo sus comentarios. Es importante la retroalimentación. No sé si el profesor quiera comentar algo al respecto de lo que acabo de comentar. Digo lo esencial, el medio es el mensaje. Hemos ingresado ya en el orden de la noósfera, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de estas acciones, está ingresando por fin en el siglo XXI. Es evidente que la comunicación educativa profesional de este siglo va a ser en línea, virtual. Las escuelas para reunir personas vivas van a cambiar de características, pero transmitir información profesional para personas con deseos de volverse profesionales en lo que sea, se va a empezar a transmitir ya de manera constante, cada vez más intensa y fuerte, a través de Pantallalandia. Es nuestro avance evolutivo como especie humana, tanto en el proceso en sí de la comunicación, como en las condiciones de libertad. Estos medios nuevos de comunicación social que constituirían lo que ahora llamamos redes sociales, permiten la interacción directa. Uno no es un espectador congelado o paralítico del otro lado del medio, sino que uno es un ser activo que puede interactuar o tratar de interactuar con los emisores. En los medios mexicanos esto está, diré, todavía en la etapa cromañona. Uno le escribe algo a Ciro Gómez Leiva en donde publica y nunca nos contesta, nunca nos toman en serio. Hay que empezar a considerar eso como nuevos caminos para el periodismo y la libertad. Y eso es lo que intentamos con estas acciones. Especialmente, y ahí es donde yo estoy en funciones, yo vengo de un periodismo que se hacía como se ve en pantalla. Era todo cara a cara, todo en persona. Era algo muy delicado y complejo estar en una sesión de cierre, de edición, como la que se ve en pantalla. Era una aventura impresionante, desde el sonido de las máquinas de escribir hasta el moverse de las personas que traían pues los teletipos al principio, luego los fax, luego ya todas las formas de información con las que contamos ahora.
Nunca la humanidad ha podido ser tan sabia, tan fácilmente, a través justamente de Internet. Eso es lo que les da horror a los populistas, que la gente se empieza a gobernar sola a través de los medios. Y quienes echamos a andar Internet, pues prácticamente desde antes de Internet, allá por los años 80 del siglo pasado, estamos muy orgullosas las personas que integramos la sociedad de Internet, porque hemos creado un dispositivo anarquista que no tiene ningún gobierno que lo controle, no tiene ninguna policía que realmente lo vigile. Por Internet somos ya técnicamente libres en la cultura, un gran deseo humano que aquí ya está ocurriendo. Entonces, regreso, profesora Adela, la pantalla a lo que sería el programa en nuestro curso intersemestral. Entiendo que hoy estamos en la sesión 4, que corresponde más bien a ética y deontología periodística en México, para de ahí empezar a reflexionar sobre los mecanismos de la autorregulación periodística. Así es. Ya vimos periodismo y democracia, ética y responsabilidad periodística, deontología informativa, que fue el tema de ayer, y hoy estamos ya ingresando en el punto 4, ética y deontología periodística en México, para luego rematar mañana la semana con los mecanismos de la autorregulación periodística. Ya la siguiente semana los temas serían códigos de ética periodística y los derechos de las audiencias, derechos y deberes del periodista profesional, noticias falsas, conceptos generales, cómo detectar y desarmar las fake news, y luego ya cerrar la reflexión con un análisis de casos. Así es. Totalmente Entonces, correcto y de acuerdo. entonces poniendo esta idea de Joseph Simon, un filósofo alemán estudioso de la verdad y la libertad, voy a cederle la pantalla, profesora Adela. Correcto. Bien, lo que vi es que Sophie quería hablar, abrió su micrófono hace rato, entonces entiendo que quiere interactuar. Me gustaría que nos dijera su comentario antes de leer los que ya pusieron aquí en el chat, porque ya está aquí la retroalimentación que estábamos solicitando. Entonces, ¿sí vas a comentar algo, Sophie? Pues parece que no, porque veo que abrió su micro, pero bueno, pues tengo aquí los comentarios de las personas. Déjenme comenzar aquí, abrir mi video. Lo que ya no pude poner fue mi aula inmersiva. Ah, ya, ahorita la pongo. No, ya no la pude poner. Bueno, estaba chida el aula inmersiva, pero ahorita ya no la puedo poner porque pues ya empezamos así. En fin, lo que me parece muy interesante es que ya empezaron a poner comentarios aquí en el chat, ¿verdad? Que tienen mucho que ver con lo que estábamos solicitando. Y dice Anaí, hasta el momento a mí me ha parecido muy bien, eso es bueno saberlo. Daniela Lim, el curso me ha encantado, siento que me estoy dando cuenta de cosas a las que no les prestaba atención. Algunas veces sí me pierdo porque el profesor Mendiola va corriendo, pero hago lo que puedo. Bueno, sí, eso es una cuestión que por eso me gusta invitarlo, porque como que él mete una velocidad que es necesario tener. Sobre todo en periodismo. En periodismo las cosas se hacen bien rapidísimo.
y tiene uno que estar bien atento y presto a todo lo que está ocurriendo para poder hacer el trabajo. Y pues diré, él tiene una velocidad del medio periodístico, que es esa manera de ir tejiendo y elaborando un montón de cosas en el paso, sobre todo en estas sesiones que son solamente de 2 horas, pero espero que lo tome también en cuenta, ¿verdad? De que de pronto tiene una velocidad, no solamente en sus ideas, sino en su manera de expresarlo. Pero bueno, yo que ya he convivido con él mucho tiempo, realmente desde que era estudiante, aprendí a llevarle el paso. Ahí sí, es algo que es algo muy, muy, muy interesante en este ritmo. Luego dice Luis David, siento que vamos bien y me ha gustado hasta ahora el curso. Mónica Jimena, a mí me ha gustado mucho porque ha expandido mi información acerca de lo que es ser periodista y la importancia de sus opiniones con respecto a las demás personas. Creo que esa es una parte que es muy interesante de este curso, justamente, no solamente la cuestión de lo que es enfrentarse a otras opiniones, sino expandir lo que en lo que sería los cursos normales de pronto no se toca, que fue con lo que inicié mi reflexión de este curso, es que este es un tema que nos está haciendo falta en la carrera y hay que tomarlo muy en cuenta, y por eso es muy importante expandir ese conocimiento de lo que es el periodismo. Y bueno, qué bien que sí estamos consiguiendo ese objetivo, que es expandir temas que, pues, a mí me parece que son de una carencia realmente ahora muy eh, importante, sí, y que, pues bueno, aunque sea con unas cuantas personas, pues ya está ahí puesto. Y espero que estas personas que están en este curso, pues empiecen también a extender esta cadenita, ¿verdad? Es decir, y la ética y la odontología, y por qué no está en la carrera, y ese tipo de cosas que pasan en lo que es el haber de una carrera profesional. Luego nos comenta Olinka Belém. Considero que el curso abarca los temas que ayudan precisamente a entender los temas centrales del curso. Han sido temas interesantes y una clase agradable. Eso es también importante, ¿verdad? Que sea algo, pues, del lado de la recepción, que también noten una cuestión como de, esto es agradable. Es lo que he tratado de intentar, hemos tratado de intentar que se sienta que estar en un curso, ¿verdad? También puede ser agradable. Y por eso era mi idea de sentir como la sensación del grupo, pero es difícil a veces, y entonces me da gusto saber que se está consiguiendo. Dice Jonathan Gad, el programa me parece excelente, se enriquece mucho la clase con las lecturas que nos están facilitando. Tenemos tan poco tiempo que hay que aprovecharlo con nuestra participación porque nos vamos a quedar con ganas de más. Pues sí, porque nada más son 2 semanas. Entonces, ahí pone un dedo en un asunto importante, Gad, que es, ahí yo les he estado poniendo las lecturas. Además de estar aquí en el curso, sí es bueno que los integrantes también tengan esa participación de lectura. Yo sé que no lo pueden leer todo de un día para otro, pero es bueno que sí vayan haciendo algunas lecturas para que no estén, por un lado, en cero, ¿verdad? Por otro lado, tengan contexto para poder comentar, interactuar, y ya lo último, pues que realmente tengan más elementos para poder entender el tema. Y son libros, pues que no se pueden leer en una sentada, evidentemente, pero comenzar a leerlos, date tiempo para leerlo, aunque sea 15 minutos de lectura de los temas que he estado proponiendo, porque les digo, son libros completos. Y aquí la intención es, por un lado, pues darles información, por otro, pues también que ustedes vean que ahí ya hay la información necesaria para que ustedes mismos, ¿verdad? En esto que son
las redes sociales, lo que decía el profe, de que uno puede comenzar a educarse también por su cuenta, ser autogestivo en su educación, ampliar sus miras justamente con toda esta información y no quedarse nada más con lo que es la retroalimentación del curso. Erika Hernández, hasta este momento me ha gustado el curso, te están ahorcando temas que a mí me parecen bastante interesantes y me parecen de bastante utilidad. No entendí lo de ahorcando temas. Ah, abarcando, eso sí, abarcando temas, eso sí. Entonces, qué bueno tener un semiólogo, ¿verdad? Porque de pronto se puede volver un mensaje críptico cuando pues es evidente lo que está ahí por contexto comentando la persona que, como dice uno, maldito corrector de ortografía, ¿no? Luego se cambian las palabras en estos mensajes, pero bien, entonces me parecen muy interesantes sus comentarios y muy retroalimentativos, ¿verdad? Sí, es lo que ya confirmó que sí es abarcando. Entonces, aquí nos saluda el profe Mendiola, que además a mí me gusta mucho esta situación de lo que es Pantallalandia, donde uno puede poner su foto o salir y saludar, ¿verdad? Cosa que en presencial es siempre estar ahí cargándolo así que con el profesor, y además eso de que lo tienes que estar viendo, porque en cuanto uno se distrae del profesor, el profesor puede decirte, ¿por qué está volteando? ¿Por qué se está distrayendo de la clase? Y pues no somos máquinas, realmente. Y ahí es donde recurre uno también a poner su efigie en imagen, que es algo también que ayuda a la recepción de los temas, porque no está uno con la mirada encima de los de las personas que integran un curso, que además eso puede ser muy, ¿cómo se dice? Pesado por un lado, pero es cuando hay una persona sobre ti, ¿verdad? Eso se vuelve como de panóptico. Ahí yo pienso, profesora, Ajá, estas imágenes que ponemos como imagen fija de mi representación personal, sí, la humanidad las decidió llamar avatar, así es, avatares. Y avatar entiendo que en persa significa elegir un destino, ponerse un destino propio, tener un avatar es claro. tener destino propio. Y yo considero desde mi punto de vista excéntrico, maniático y exaltado, que las personas que no ponen avatar ya están declarando su mediocridad en mil cosas, porque están entrando a una sociedad borrándose la cara. Imagínate entrar al Zócalo y borrarte la cara. Es como andar Es, con una bolsa de papel en la cabeza, ¿no? sí, o como querer hablar estando mudo. Hay que hacerse la voz y el avatar es el primer paso. Identifica. No es obligatorio poner la fotografía de la credencial del INE, uno puede poner el avatar que elige, Y puede, cualquier cosa. puede ponerse a Bob Esponja o puede ponerse a Bart Simpson y con eso Exacto. marcarse un destino o poner a la ballena Maradona o cambiarse la identidad sexual o genérica. Y eso es algo también de la gran libertad de los efectos Internet en esto que son las redes sociales. Exacto. Profesora, ¿le parece que sería sensato que le devolviera el host de la sesión para que pueda usted manejar mejor la pantalla? Me parece bien. Y además para ya empezar con el tema de esta sesión, ya Entonces, tomamos en cuenta asesóreme, todas ¿dónde las le preguntas. devuelvo el host? Ahí donde está mi imagen, ¿verdad? Aquí en mi cuadrito donde dice del HR, aparecen tres puntitos en el cuadro superior derecho. Ahí le da Ahí clic y voy, ahí sale regresar el host. ahí voy. Está lento mi dispositivo, pero Pero ahí va. ahí va. Y entonces me decía dónde están los tres puntitos.
Sí, arriba en la esquina superior a la Make derecha. host. Exacto. Yes. Es esta también situación que habría que marcar como obligatoria para el nuevo periodismo, que ahora lo que hacemos es journalismo. Quien no piense o hable en inglés está colonizada, está sometida al orden simbólico. Ahora toda la humanidad tiene que volverse al menos bilingüe, porque el inglés es la lengua universal en este momento de Internet. Estar en la realidad implica, obliga ya en este momento a pues, tener que entender la lengua inglesa, ya sea para estar a favor o en contra. Pero no se puede jugar al avestruz ignorando la lengua inglesa porque yo nací en español o en pequinés o en guajoloto, sino que ahora para entrar a la socialidad libre de los seres humanos del siglo XXI, en lo que ya va a ser su segunda mitad cumplida, hay que entender el inglés, si no te están agandallando. Exactamente. Entrego controles, profesora. Correcto. Ya está otra vez el aula virtual, ya la pude poner, ¿verdad? No sé a ustedes, pero a mí me gusta mucho que estemos así ya en una situación como de aula virtual. Y entonces voy a empezar a compartir las imágenes de esta sesión para entrar en el tema, que es un tema que me parece a mí desde mi perspectiva de teoría de la comunicación, porque ahí es desde donde yo estoy hablando, que vamos a entrar en un ámbito que no se toca mucho en la carrera. Ahora que estuve preparando todo este tema, me sentí realmente muy conflictuada porque de pronto dije, esto es una carencia, nos hace falta historia en la carrera, clases de historia, y además historia no de cultura universal o de la historia en general, sino de lo que es esto el periodismo en México. Esta historia que parece que no tienen mucho que ver de pronto con la carrera, pero sí es muy importante porque nos pone los pies en el suelo. Y entonces ahí es donde siento que durante toda la carrera debería de haber siempre en cada semestre una materia de historia que esté ligada a lo que es el planteamiento del estar cursando una carrera de periodismo y comunicación, porque además es muy amplia. Y lo que estaba revisando justamente para preparar este tema es que además tenemos un montón de información que volvería muy, no solamente diré de que sepas tu historia, sino que además empieces a manejar y comprendas la importancia de los documentos, de lo que es tener un archivo, ¿verdad? Ahí guardado, y que además ahora por internet se puede acceder a ellos fácilmente. Cosas que cuando yo era estudiante era muy difícil de conseguir, como era una publicación o un ejemplo de cómo eran los periódicos en el pasado, porque tenía uno que ir a la hemeroteca y hacer un requisito y de pronto había unas publicaciones que un estudiante no las podía solicitar porque necesitaba un permiso especial. Ahora están ahí ya en Pantallalandia, en internet. Basta con que uno se ponga a buscar y llega a esa información, y sobre todo si busca en estos archivos como el Archivo General de la UNAM, que es bien bonito. A mí siempre me ha gustado ese archivo porque tiene un montón de información y en cuestión de medios, ahí tiene un montón de publicaciones, que lo que hace falta ahora son personas interesadas en meterse a buscar ahí, porque ahí sí realmente es esta metáfora de meterse a surfear, ¿no? De que se necesitan surfeadores del pasado, que se metan a hurgar estos documentos y vayan y saquen y rescaten un montón de información que ahí está detenida. Que les digo que antes era muy difícil hacer eso porque era todo en búsqueda analógica, pero ahora que es búsqueda digital, que están los archivos, realmente uno puede ahí meterse y empaparse de lo que es este registro de el pasado. Entonces,
ahí es donde empezaría mi reflexión de este tema, que tiene que ver con, no solamente hay que mirar hacia el pasado, sino que hay que meterse en esos archivos verdaderamente. Dice, la verdad siempre es y será histórica. Exactamente, eso es lo que me pareció, que en esta carrera que estamos en consecución de la verdad, y si no estamos revisando esos archivos de historia que ahí están, pues difícilmente vamos a llegar a la verdad de las cosas, porque no vas a contener la información del día. Es muy importante esta información del pasado. No hay verdad en el instante, es fugaz, exactamente. Y por eso me pareció muy interesante mi inmersión en estas páginas, ¿verdad? Donde fui y rescaté una cuantas líneas de ese pasado, porque además es inmenso. Entonces, lo que les voy a empezar a compartir, por un lado, trata de llevar una línea del tiempo, ¿verdad? De lo que ha sido esta historia en la aventura periodística, de cómo son el trabajo del periodismo en México, pero por otro lado, pues como es tan amplia, pues está como a saltos. Yo nada más he seleccionado unos puntos que me parecen interesantes, relevantes, para empezar a reflexionar, pero es también una invitación a que ustedes se metan en estos archivos, que ahonden en este tema y que cada vez que tengan la oportunidad, pues planteen estos temas para hacer un ejercicio ya no solamente de curiosidad, sino empezarlo a sistematizar, de que de pronto digan, ay, mi tesis quiero que sea de el periodismo en la época de Porfirio Díaz, el periodismo en la época de independencia, de la República Restaurada, de la Revolución. Ahí está toda la información, pero faltan personas que tengan el interés por hacerlo. Entonces, sin más preámbulos, comparto mi presentación de hoy, que les digo que a lo mejor está muy a saltos o no llevo todo el registro, ¿verdad? De todos los años, ni de lo que es una, una línea de tiempo cronológica en estricto sentido, pero es una selección de los temas que a mí me parece que son importantes de tomar en cuenta, sobre todo para personas que no sé qué tanto estén imbuidas en la historia del periodismo en México, pues como decían los profes en la antigüedad, ¿verdad? Cuando yo tomaba clases, pues aunque sea les va a tocar la experiencia como de torta de jamón, ¿no? Con una embarradita de frijoles, que esa sería la parte en esta aventuras, nada más una embarradita de frijoles, ¿verdad? En la historia, pero ustedes vayan y busquen más cosas, no se queden nada más con lo que aquí yo les voy a mostrar. Entonces, es el tema ética y deontología periodística en México. Y aquí la imagen es, la puse, me gustó mucho porque me la propone el sistema, pero cuando la vi dije, está muy de acuerdo al tema, porque no tienes que ir al archivo, basta con que tengas un aparato inteligente donde pues, tengas conexión a internet y desde ahí puedes ver la historia, puedes asomarte, puedes no solamente verla, sino hacer una inmersión, que es lo que ya me gusta de estos medios. Realmente uno tiene esa experiencia de inmersión y no necesitas tener el casco, no necesitas tener los guantes para sentir que estás en una inmersión digital. Basta con que empieces a revisar esa información del pasado, empieces a ver cómo eran esos periódicos, cómo son ahora las publicaciones, y la mente empieza a sentir que realmente está en una inmersión de visita hacia el pasado. Es impresionante esa experiencia. Por lo menos eso fue lo que a mí me ha pasado en todo esto, estar hurgando información de este tema. El presidencialismo y la libertad de expresión, creo que ese es el punto a reflexionar básicamente en esta sesión, el asunto de que para que se dé una verdadera libertad de expresión, México ha tenido un grave problema que tiene que ver con esto que llamamos el presidencialismo, que además parecía que ya lo estábamos dejando en el pasado, que ya habíamos trascendido ese periodo de presidencialismo en México.
pero en la situación actual, justamente la experiencia por la que está pasando México es un retorno a ese presidencialismo obtuso. ¿Y por qué lo considero que es obtuso? Porque coarta la libertad de expresión, porque coarta la libertad de información, y eso no permite que realmente se dé un periodista que tenga que ver con decir la verdad como es, sino que siempre tiene que estar tratando de decir ahora las cosas que no se enoje el presidente. Y se supone que hayamos trascendido ya esa parte de, se había quedado en el pasado. Entonces estamos en un retorno a prácticas que siempre hubo el anhelo de trascenderlas. Una vez que se dieron las condiciones para trascenderlas, de pronto viene un personaje que no tiene una perspectiva ni histórica ni con miras al futuro y nos regresa a eso que ya habíamos empezado a quitarnos de encima, que es esto que se llama el presidencialismo. Y por eso considero que ahora estamos con la pregunta, ¿y la libertad de expresión? ¿Qué está pasando en México con la libertad de expresión? ¿Realmente nos podemos expresar con una situación donde el presidencialismo ya está otra vez en boga? Pues como iremos viendo, pues parece que no, ¿verdad? Porque ese ha sido el problema en México. Y el problema no solamente para la libertad de expresión, sino para tener una plataforma ética, para tener códigos de deontología. Esta sesión está armada mucho con las imágenes por un lado y también con los textos que están rodeando, glosando estas imágenes. Entonces, hay unos que voy a leer, hay otros que se los dejo de tarea que ustedes los vayan leyendo, porque hay unos, si me pongo a leer todo el tiempo, pues siento que no comento las imágenes y me importa mucho, me parece de interés irlas comentando también. Aquí les pongo 3 ejemplos de lo que es este inicio del periodismo en México. Un periodismo que inició, por un lado, diré, con cierta dificultad por las personas que empezaron a hacer esta labor que se llama periodismo. Se inicia con esto que se llaman gacetas. Ya no tienen el nombre de periódicos en sí, pero ya tienen el nombre de gacetas y eran publicaciones que empezaron a aparecer periódicamente. La Gaceta de México empezó a aparecer mensualmente y el fundador de esta Gaceta de México, que además, si ustedes van a la historia del periodismo en México, se lo van a encontrar como el momento donde no solamente en México, sino dicen en Latinoamérica, fue el primer periódico. De ahí arranca la historia del periodismo en México y en Latinoamérica. Entonces, tiene una gran importancia, pero en realidad todavía no era este concepto de periodismo al cual nosotros estamos ya habituados, porque eran más que nada, pues, empezar a publicar información que le interesaba a cierto sector. Ya no están pensando en esta cuestión de informar a un público, sino información que está para cierto sector. Y el fundador de esta gaceta fue un sacerdote llamado Juan Ignacio Castorena Ursúa y Goyeneche, y la funda el 1 de enero de 1722. Y esta fue la primera publicación. Esta que está aquí del lado izquierdo es la portada de la primera gaceta, que además pues tiene un valor histórico muy grande por lo que les comento. Y vean cómo estaba formada. Todavía tiene el diseño de un libro. No se ve como publicación periodística en sí. Y ahí es donde es importante hacer la revisión de estos documentos, porque además uno se va dando cuenta cómo el periodismo ha ido formándose en lo que es la publicación periodística. Y pues venimos de la idea de los libros y todas estas gacetas pues ya dependen mucho de esta idea del libro, de esta publicación, que lo que se imprimían primero eran los libros y después vinieron las publicaciones periódicas, que además las publicaciones periódicas tampoco eran como la idea de la publicación del periódico que tenemos ahora con muchas páginas, sino que se le llamaron hojas sueltas. Eran hojas sueltas en realidad lo que se iba publicando.
Ya después diré la compaginación de las hojas va a ser posterior, pero mientras esto era ya la primera Gaceta de México y su interés era difundir noticias de México, que en ese momento era la Nueva España, básicamente, una edición mensual, y trataba también de publicar noticias llegadas desde la metrópoli, pero desde la metrópoli de España, porque aquí era la Nueva España. Entonces, ya se dependía mucho de lo que pasaba en España. Ya no era el México independiente al cual estamos, digamos, acostumbrados, ¿verdad? Sino que todavía se tenía esa relación de que aquí es la Nueva España y la España verdadera está allá en Europa. Y entonces también esta gaceta trataba de informar de lo que estaba pasando mucho en el otro lado del continente. Luego, después, ya va a venir, después de esta Gaceta de México, lo que se va a llamar la Gaceta del Gobierno de México. Ahí ya empieza a centrarse, ¿verdad?, en esta situación de que, pues, el periodismo está al servicio del Gobierno de México, porque inmediatamente en el siguiente ejemplo de lo que es el periodismo, pues la que le siguió a la Gaceta de México cambió ese nombre a ser Gaceta del Gobierno de México. Y allí es donde siento que hay realmente un problema de fondo y de origen y de inicio con el periodismo en México, porque inmediatamente todo esto como que empezó a ser una cuestión donde lo que importa es la cuestión del gobierno. Entonces, no venimos de un periodismo independiente, no venimos de un periodismo de personas que les interese informar de lo que está pasando en nuestro entorno, como es la idea del periodismo, sino de un periodismo que lo que le interesa es difundir lo que dice el gobierno. Y ahí es donde siento que hay un problema. Y es ese problema que tiene México en este momento, en la actualidad. Entonces, este cambio de la Gaceta de México a la Gaceta del Gobierno de México se dio después del número 153. Se hicieron toda esa cantidad de publicaciones, de tal forma que el 2 de enero de 1810 es cuando cambia el nombre de Gaceta de México a Gaceta del Gobierno de México. Entonces, vean en qué año cambia. En 1810, un año que desde pues una mirada histórica es muy importante porque es justamente cuando se va a dar la independencia de México y reinicia su secuencia de numeración, de paginación, o sea, vuelven a empezar. Entonces, ahí es, realmente es otro, no diré una fase de la Gaceta de México, sino que se vuelve un nuevo periódico o una nueva Gaceta, porque aquí ya estamos en la cuestión de Gaceta. Y lo que está del lado derecho, ¿verdad? En ejemplo, se hacía la publicación mensual, que esto siempre, pues, hacía que no era un periodismo de que te enteraras de las noticias del día, sino que siempre te enterabas de las noticias, pues, cuando salía la Gaceta. Y en este ritmo mensual, pues, era realmente muy demorada la información. Y entonces, para que cuando había una noticia de interés, se hacía esto que se llamaba Gaceta Extraordinaria, que no salía cuando le correspondía, sino en el momento que se necesitaba. Y esta es del viernes 28 de septiembre de 1810. Esta me pareció muy interesante, esta Gaceta, porque nos mete ya en la situación de lo que está pasando, pero todavía es una información donde el interés es informar no a un público, sino a las personas que están gobernando el país, a las personas que están tomando lo que es el estar cuidando que este país de pronto pues esté bajo ciertas condiciones, que esa ha sido una de las características del periodismo en México, estar siempre como regulado. Y cuando parecía que ya íbamos a entrar a una libre regulación, o eso que se llama autorregulación, tómala, aparece en las mañaneras para volver a hacer lo mismo.
Entonces, si ustedes ya empezaron a leer de lo que se trata esta Gaceta Extraordinaria, es justamente el momento donde ya empieza a darse las revueltas de la independencia, y por eso me pareció interesante. El ilustrísimo señor don Manuel Abad Queipo, obispo electo de Valladolid de Michoacán, ha remitido al superior gobierno el siguiente oficio con el edicto que acompaña, y publicamos de orden superior para satisfacción de estos fieles habitantes. Entonces, vean, no se están refiriendo a los lectores, sino a los fieles habitantes. Consideran que pues les va a llegar la información a los que son los fieles de esta iglesia, ¿verdad? Porque aquí en México el catolicismo es lo que imperaba, y pues siendo una publicación de origen publicada por un sacerdote, pues les hablaba a los fieles, justamente. Excelsísimo Señor, anoche supimos en esta ciudad que el cura de Dolores y sus secuaces habían ocupado a Celaya, Salamanca e Irapuato, y viendo la facilidad con que seduce a los pueblos, me ha parecido medio conveniente y justo excomulgarlo en los términos que se contiene en el edicto que formé esta mañana, de que acompaño un ejemplar, para que siendo del agrado de vuestra excelencia se publique en la Gaceta de México, que es el periódico que más circula. Dios guarde a vuestra excelencia a muchos años. Valladolid, 24 de septiembre de 1810. Excelsísimo señor Manuel Abad, obispo electo de Michoacán. Excelsísimo señor don Francisco Javier Vargas. Don Manuel Abad Queipo, consigo canónigo penitenciario de esta Santa Iglesia, obispo electo y gobernador de este obispado de Michoacán, a todos sus habitantes paz y salud en nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! A mí esto me dejó impactada, no solamente por la nota de que es cuando excomulgan al cura de Dolores, sino por cómo es la retórica. Todo está encomiando y pues haciendo como que sentir que realmente quien no esté con Dios está equivocado. Entonces, es un periodismo que pues está defendiendo, está cuidando justamente pues la cuestión de Dios. O sea, todavía no era una sociedad donde se considerara laica. Y ahí es donde dije, wow, esto me parece muy interesante porque resulta que la verdad, pues, viene de Dios y tienes que seguirla. ¿Qué pasó, profesor? ¿Quién es? Creo que por razones científicas Ajá. sería bueno nombrar esta actividad comunicativa como protoperiodismo. Esto no es periodismo, Exacto, son exacto. los orígenes anteriores al periodismo. Y un error ideológico de la historia mexicana es creer que esto es periodismo, porque así están regresando ahora los populistas a hacer la Gaceta Extraordinaria del Gobierno de México con el periódico La Jornada, al que prácticamente paga totalmente el gobierno como patrón, no como cliente, para aclarar la cuestión que presentó Gad ayer. El gobierno es patrón de los medios de comunicación en México, no es cliente, es el dueño. Exacto. Antes era dueño porque era dueño del papel. Ahora digo que es el dueño porque es el dueño de la moralidad. Y pueden revisar los impuestos, las nalgas, tu vida familiar, a qué equipo le vas, y con eso intimidarte, darte el derecho a la libre expresión, como estas gacetas. Las gacetas era para condenar a alguien o para hacer que la gente adorara a alguien, y eso es propaganda. Es propaganda política, aunque sea religiosa. Si no hay Dios, la religión es política. Entonces, estas gacetas
deben servir de ejemplo de lo que no hay que hacer como periodistas. Exactamente. Cierro mi micrófono. Y aunque diga el mismo documento que dice publicarlo, ya se me fue, que es el periódico, ¿no? La Gaceta de México, que es el periódico. Aunque ahí diga que es el periódico, no es el periódico al cual nosotros estamos, pues, tratando de crear, ¿verdad? Un periodismo que sea independiente, sino que es justamente, ahí es la cuestión de los contextos. No están hablando de un periódico como es esta idea de alguien dedicado a decir la verdad, sino que está en el contexto de que es periódico porque tenía una temporalidad de que se publicaba bajo cierto tiempo y esta era mensual. Y entonces ahí es donde siento que todas estas historias donde declaran que esto es el origen del periodismo, pues no toman en cuenta estos contextos y que no basta con que diga que es periódico para que lo sea. Paso a la siguiente. Aquí ya pongo dos ejemplos de lo que ya empieza a ser ahora sí un trabajo más periodístico. Por un lado, que es el Correo de México, periódico republicano e independiente, ¿verdad? Y por el otro lado, el Boletín Republicano, que también se aduce como periódico independiente. Ahora, en toda esta búsqueda de información, lo que me empezó realmente a hacer de pronto así como chispas es, no basta que te declares algo para hacerlo, porque aquí hay muchos periódicos que se aducen independientes y de pronto no lo son. Pero, por ejemplo, el Correo de México, este sí es un periódico que trató de ser independiente, sobre todo en este periodo de la reelección de Juárez. Este es un periódico que en un principio, cuando viene Juárez y se quiere reelegir, Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto, Antonio García Pérez, Alfredo Chavero, José Tomás de Cuellar, Manuel Peredo, puros nombres de calles de México, ¿verdad? Lo empiezan a producir como una oposición a la reelección y consideraban que Porfirio Díaz era el bueno. Después ya se vio en la historia que pues quedaron las cosas a lo mejor hasta peor, pero bueno, esos son los desbarres que de pronto también no se pueden evitar, ¿no? Que tú creas que alguien es el bueno y resulta que no era tan bueno como el que estabas combatiendo. Pero el chiste es que este nace como oposición a Benito Juárez. Y eso es lo que me parece muy interesante. Pero como va a ganar la reelección, ¿verdad? No se les va a hacer, no va a ser fructífero el Correo de México como opositor a Juárez, porque va a terminar ganando, pues va a terminar otra vez pues desechado, ya no lo van a poder hacer otra vez. O sea, es muy efímero el Correo de México en realidad, porque el objetivo para el cual fue creado, pues no tuvo mucho acierto, porque volvió a ganar Juárez. Y esa es una cosa que a mí de pronto me lleva a pensar muchas cosas respecto a la labor del periodismo y de cómo de pronto puede haber periodistas que están en la oposición, quieren que no pasen ciertas cosas, pero no terminan incidiendo en esa realidad. Entonces ya en la orquesta, ¿verdad? Que era otro periódico, se publicó cuando se terminó el Correo de México. Ha muerto este campeón de la oposición. El personal de su redacción era promesa de inteligencia. Allí Nacho Altamirano con la candente precisión de su dialéctica. Y entonces no importaba que Ignacio Altamirano tuviera una candente precisión en su dialéctica y que fuera una promesa de inteligencia porque no pudo convencer a los demás. Y eso es lo que a mí realmente me hace pensar en cómo no basta con que de pronto haya personas interesadas en que cambien las cosas, si no pueden realmente incidir en esa población que lee los periódicos. Y pues se puede ver como fracaso, pero también ahora se puede ver como ejemplo de que pues no hay que dejar de hacerlo,
porque al fin y al cabo, pues ahí queda ahora como ejemplo de lo que sí hay que hacer como oposición. Y aquí ya se está hablando que era un periódico opositor, que es lo que está haciendo mucha falta en este momento, la prensa de oposición, no esa prensa que le gusta edulcorarle el oído al presidente. Y entonces, sobre todo para que vean que sí se puede hacer, y no importa que fracases, hay que hacerlo. Luego está este del periódico Independiente, que este ya era una publicación diaria, ¿verdad? Este ya se salía publicado todos los días, excepto los lunes, hacían San Lunes, fíjense de este detalle. Salía a las 7 de la mañana y desde el 25 de junio de 1867, empezó a aparecer y a partir del 4 de marzo de 1868 cambió a periódico independiente, constitucional y progresista. Ah, me comenta aquí algo el profe, ahorita que pasó por aquí, de que de ahí viene lo de San Lunes, de que los burócratas no podían opinar el lunes. Qué curioso, ¿no? En el sentido de que tenemos un día de descanso de estar criticando al presidente o al gobierno, y pues lo acataron. Entonces, eso fue lo que me pareció interesante de poner este periódico independiente, porque cuando cambia de nombre de periódico independiente, constitucional y progresista, a mí me hizo sentir como que se iba adecuando, como que no tenía una perspectiva muy, diré, fija de su labor periodística como sí la tenía el Correo de México. Y entonces, eso es lo que puede pasar con los periódicos. Pueden empezar nombrándose independiente, pero su independencia se va acomodando a las circunstancias y eso ya los vuelve pues muy poco independientes en realidad. Y entonces ahí es donde pues era diario menos los lunes. Luego aquí ya hay el salto a lo que es la dictadura de Porfirio Díaz, ¿verdad? Y ese fue un periodo muy difícil para hacer periodismo. Por un lado, porque empezó una persecución y supresión de esta prensa opositora, ¿verdad? Que empezó a aparecer, porque yo ahí nada más les pongo un ejemplo de un periódico, lo que fue el Correo de México, pero empezaron a surgir más de este tipo de publicaciones, pero con Porfirio Díaz, eso no solamente las va a tratar de sofocar, sino que empieza a perseguir y a encarcelar periodistas que no le gusta lo que publican. Entonces yo aquí pongo los dos ejemplos, ¿verdad?, de ese momento, de lo que era el Imparcial contra el periódico opositor. Lo primero que a mí me llama la atención es que el Imparcial tiene toda la producción. ¿Por qué? Porque es un periódico subvencionado por Díaz, que además no era el único. Había muchos periódicos subvencionados. Ahí va a estar el Aguizote y luego el hijo del Aguizote, que aunque presume de que él sí levanta la voz, también estaban subvencionados. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo puedes hacer un periodismo independiente si te está subvencionando el gobierno? Y entonces, vean el contraste de publicación. Regeneración no tiene fotografías, porque además esta es la primera ejemplar del periódico Regeneración, que es de los hermanos Flores Magón, que fueron muy perseguidos, muy, muy perseguidos. Hasta van a terminar en Estados Unidos porque no quieren terminar en la cárcel. Y aquí está, pues, el ejemplo de, pues, si te pagan, puedes publicar un periódico bien bonito, y si no te pagan, pues a lo mejor nada más puedes publicar texto, porque las fotos, pues ahorita son caras, me imagino, en ese momento, ¿verdad? Ahora, aquí lo que me llama de la atención de esta publicación del Imparcial, ¿verdad? Esta noticia, atentan contra el presidente de la República, y la fotografía. A mí se me hace una foto bien armada, de esas fotografías que les digo que los reporteros gráficos de pronto, por más de que presumieran que estaban tomando justo el momento, ¿verdad? Como dice aquí el recuadro abajo en la esquina derecha,
Guillermo Granillo disparó su cámara en el justo momento, en el momento justo. Dices, ay, estaba ahí ya con su cámara para fotografiar, pero a mí se me hace una foto bien posada, porque vean, ¿Qué fue? aquí el supuestamente alcoholizado, ¿no? Y además vean cómo es la redacción. Conmoción en todo el país por el alevoso ataque de un alcoholizado. Y ahí está el alcoholizado con la daga en la mano que le va a dar al presidente. El presidente así como bien entregado, dame la puñalada, que además no es puñalada trapera, sino de frente, ¿verdad? Y digo, ay, si así pasó, pues qué valiente de llegar y sujetar al presidente y ponerle la daga enfrente. Pero pienso que esta es una foto que está como arreglada, ¿no? Para hacer justamente este titular, esta publicación, y para que el público lector dijera, ay, estuvo en peligro nuestro presidente, hay que cuidarlo, ¿no? Hay que defender al presidente. Y ahí es donde digo que esta es una publicación, pues llamaré dolosa, la del Imparcial. Detesto a Porfirio Díaz, declara Arnulfo Arroyo en entrevista exclusiva con don Álvaro Uribe. Y además están entrevistando al supuesto criminal. Y dice, conmoción en todo el país por el alboso ataque de un alcoholizado. Y además la situación de que pues sería, nadie en sus 5 sentidos atacaría al presidente, ¿verdad? Tienes que estar en una situación como alcoholizado, o sea, no estar en tus 5 sentidos. Entonces, ahí es donde dije, wow, es muy interesante revisar estas publicaciones porque ya, ahora sí que con la distancia se pueden ver muchas cosas que no basta con que esté publicado para que sea verdad. Entonces, a mí esta publicación del Imparcial, esta portada, se me hace muy tremendamente armada, muy puesta de acuerdo justamente con el presidente, de inventar una historia para que las personas que de pronto estaban en oposición, pues cerraran filas en torno a él, que es para lo cual también se utiliza la prensa, para crear situaciones de mentiras donde conmuevan a cierta población y se consiga la adhesión. Pero eso no es hacer periodismo. Y pues el periódico de Regeneración, ahí yo lo que les invito es que vayan y investiguen esta historia de los Flores Magón, ¿verdad? Cómo fueron opositores y cómo hicieron su periódico Regeneración, que además es pues hasta donde yo entiendo, es un modelo de periodismo opositor, justamente. Entonces, esa es la primer portada, pero si ustedes se meten a lo que es la hemeroteca de México, ponen Regeneración, publicación número 1, van a encontrar, van a llegar a los archivos de este periódico. Están ahí todos los periódicos del Regeneración. Y entonces ahí es donde les digo, hace falta personas que se metan a investigar todo esto. Todavía no está bien investigado. ¿Por qué? Porque no se tenía el acceso, pero ahora ya se tiene ahí plenamente el acceso. De aquí ya nos vamos al siguiente elemento o punto que me parece interesante de tomar en cuenta en esta construcción del periodismo en México, porque en realidad es una construcción, ¿verdad?, que se fue haciendo a partir del gobierno, y así como Porfirio Díaz subvencionó ya a la prensa, pues no solamente se subvencionó en otros periodos de la historia de México, sino que además se crearon los elementos no solamente para subvencionarlos, sino como hasta para tenerlos dependientes del Estado, como fue la creación de esto que se llamó PIPSA, que es una manera de controlar a la prensa, a los periódicos, por medio del material con el que se hace, que es el papel. Y entonces, si tú no estabas de acuerdo con el gobierno, PIPSA no te surtía de material. Ahora, se supone que el gobierno se hace de PIPSA, ¿verdad? Esta productora importadora de papel, con el propósito de ofrecer ese insumo a los editores de prensa a precios accesibles o preferenciales, considerando los abusos del monopolio existente.
sea, dicen, hay un monopolio de papel, entonces yo me vuelvo ese monopolio. ¿Qué manera de resolver el asunto? Porque entonces el gobierno fue el monopolio del papel. Y si tú no le caías bien al gobierno, tu periódico no estaba publicando lo que le convenía al gobierno, no le gustaba, te retiraban el insumo del papel. Y ese ha sido un problema para la producción de periodismo en México. ¿Puedo hacer Si un no, comentario, maestra? papel como lo hacías. ¿Qué pasó, Gad? ¿Puedo hacer un comentario? Ajá, sí, Es que justo adelante. con lo que está diciendo me gustaría hilar la idea que ya planteó el profesor Mendiola en el chat y que justamente me venía con la lectura que hacíamos de Martínez Sánchez, ¿no? Porque ahora pasa también todo este control que hay hacia las universidades, ¿no? Que son universidades en las que supuestamente se ejerce una libre cátedra y un pensamiento plural, ¿no? Y ahora vemos como el presidente ataca a las universidades directamente. O sea, normalmente esto se hacía por medio de recortes al presupuesto, ¿no? O sea, al ser las universidades dependientes del gobierno, pues así el gobierno presiona, ¿no? De alguna manera a esas universidades, pues que están generando diversidad, ¿no? En el pensar. Pero Sí, ahora el ataque viene directo a ciertas instituciones, ¿no? Porque pueden resultar incómodas. El pensamiento mismo, la opinión pública, le resulta incómoda a un gobierno, pues claramente autoritario, ¿no? exactamente. Sí, y ese es el punto del que es la reflexión, justamente. ¿Qué pasa cuando, pues institucionalmente, siempre está habiendo un mecanismo para que no circule la libre expresión, las libres ideas, la distribución y difusión de los medios de comunicación donde vienen estas ideas? Y muy adecuado tu comentario, Gad. Y entonces se le llamó Granados Chapa, que es un periodista que pues tiene sus pros y sus contras de pronto, porque ese va a ser, yo lo que veo es que el periodismo en México de pronto unos en un periodo pues son opositores y de pronto estarían con el gobierno, pero por este tipo de intereses, entonces le llamó censura ambiental, ¿verdad? A esta cuestión de la distribución del papel, porque realmente era un monopolio terrible. Y aquí yo lo que les pongo es el diario de Pipsa, ¿no? Además, no solamente con tener el monopolio del papel y de pronto negar el papel a ciertos periódicos, además había el diario propiamente hablado que se publicaba por Pipsa, por este conglomerado, ¿verdad?, de producción de papel, donde pues tenía todo el papel del mundo para hacer sus publicaciones. Y digo, ¿qué independencia puede ser eso? ¿Qué periodismo independiente puede ser eso cuando pues el mismo monopolio está publicando su propio periódico? Y pues me encontré esta página, ¿verdad?, donde se decretó la expropiación, el expresidente Calles fue expulsado del país, León Trotsky fue asesinado, ¿verdad? Todo ese tipo de información que pues evidentemente estaba muy regulado, siendo la publicación del mismo empresa que pues, era el monopolio del papel. Entonces, ahí es donde, pues, esta cuestión del periodismo en México siempre ha estado bien regulada. Y eso es lo que ha impedido que de pronto no solamente haya periodismos o periódicos independientes, sino la cuestión de la formación de una ética. Porque aquí yo lo que veo con el problema para que haya un periodismo con una ética bien formada es esta situación que les comentaba de que hay unos periodistas que de pronto pues, son opositores, gana el que les gusta y ya no, entonces ya no son prensa de oposición. Y eso es muy difícil para tener una ética bien sólida, bien formada. Y entonces, en este periodo, ¿verdad?, que es la creación de Pipsa, aquí en la imagen de la derecha, pues está, no se nota bien, ¿verdad?, pero se supone que ese presidente que está, que en ese momento estaba, que es, entiendo,
Miguel Alemán, y que está ir visitando las instalaciones. Ahora sí que viendo lo que ya se compró su gobierno. Y entonces son elementos que a mí me hacen pensar qué difícil es tener una perspectiva ética en México, en el periodismo, en la creación de las noticias y lo que es esa dependencia gubernamental. Aquí esta siguiente foto que cuando me la encontré dije, wow, qué interesante, ¿verdad? Ahora, el papel de Pipsa va a llegar hasta 1990, cuando se inicia la privatización de esa empresa. Entonces, vean hasta dónde llega la cuestión de este periodismo supeditado al gobierno de México gracias a la cuestión del papel. Esta imagen, como pueden ver aquí en el texto, ¿verdad? Es la reunión de los periodistas dándole las gracias al presidente Miguel Alemán Valdés en agradecimiento, aseguró Martín Luis Guzmán, por hacer posible el ejercicio de la libertad de prensa. Y entonces uno que está con sus códigos éticos, la prensa independiente, dices, oh, se me paran los pelos, ¿no? ¿Cómo que le están agradeciendo porque hace posible el ejercicio de la libertad de prensa? O sea, hay gracias por darnos permiso de opinar. Entonces, esa no es la labor del periodista, agradecer porque le den permiso por opinar. Entonces, vean de dónde viene la creación del periodismo en México. En periodistas que en determinado momento hasta le agradecían al presidente por ese ejercicio de libertad de prensa. Entonces, lo cual me hace pensar de, pues entonces no eran libres de publicar ni de opinar en realidad, sino que son todo este gremio de periodistas que publicaban lo que el gobierno decía que había que publicar. Entonces, es ese problema de México en la ética periodística, este presidencialismo, que no solamente se ha metido en la injerencia del cómo se hace el periódico, te doy papel, no te doy papel, sino además tirar la línea de lo que sí se publica y no, y además que tenga toda esa corte de periodistas haciéndole la barba para tener más prebendas o para que no se las quite. Entonces, vean, está ahí rodeado de periodistas. Y además no es en situación de rueda de prensa donde le estén haciendo preguntas, lo estén como que tratando de criticar o hacer una pregunta incómoda, sino que más bien lo están homenajeando, ¿verdad? Le están ahí, porque además se hizo una comida y la comida es así, diría el que está ahorita en este Palacio Nacional, bien fifí, hasta champaña hubo. Y entonces es la idea de, pues justamente una prensa vendida o una prensa comprada, ¿verdad? Porque pues, el presidente se la echaba a la bolsa de una manera muy fácil. Y ahí es donde digo, pues es que estos periodistas que están aquí rodeando a este presidente, ¿verdad? Pues no son el ejemplo de una ética muy bien formada. Son periodistas, pues, que dependen de lo que les están, como dicen, tirando el hueso. Y de ahí viene el periodismo en México, de este tipo de situaciones. Luego ya, me comentaban lo del chat. Fíjense que si pongo así la presentación, yo no tengo acceso al chat. Entonces, si de pronto hay algo interesante en el chat, pues háganmelo saber para que ustedes mismos lo comenten, el profe Mendiola, ¿verdad? Porque yo no estoy viendo las entradas del chat y supongo que ahí está pasando una conversación interesante. Tan, Adelante, profe. En el chat básicamente estamos conversando el profesor Gad y la profesora Gloria, pero también ya están de antes, Fernanda López, por ejemplo, Sí. haciendo notas, diré de pie de página lo que usted va diciendo. Por ejemplo, un detalle que es interesante. Este presidencialismo que controlaba el papel desde Pizza
En Ajá, los años ya 70, con el primer López, el segundo López loco que gobierna México, todos los sí. López han sido dementes. Y Bien locos, ¿verdad? López Portillo volvió carísimo el papel de pizza a Claro. controlar a la prensa. El presidente López Portillo volvió inaccesible el papel de pizza, solo se lo daba a los periódicos que le lamieran la mano. Entonces era puro olor molécula. Y Pues sí. entonces las personas inteligentes, capitalistas y brillantes dijeron, sale más barato publicar en Estados Unidos, ya para tan caro que es el papel de pizza, se puede publicar en Estados Unidos. En el año de 1977 estaba en México totalmente prohibido hacer publicaciones donde apareciera el cuerpo de las mujeres desnudo, completo en la portada. Y mi jefe y dueño de la revista Otro Yo, que Ujú. publicaba la revista Otro Yo con Meche Carreño y Wanda Zeus y todas las estrellas del peor cine mexicano, encueradas en portada porque la publicaba en Estados Unidos. Lo Claro. hacía pasar como envoltorios de camisas por la aduana pagando mordidas y se distribuía en toda la República Mexicana la revista contra la orden de que los boceadores no la exhibieran, porque era muy buen negocio venderla, se vendía de volada, pues se la podían ir a quitar los de gobernación. Y así se empezó a abrir la opinión pública con gente que se dio cuenta que eran tan estúpidos los presidentes como en Venezuela, en Cuba, Corea del Norte, que facilitan hacer negocios importantes fuera del país y luego colarlos para subvertirles el orden. Y eso es parte de lo que demuestra que este presidencialismo, aunque era ojete, no logró sofocar la verdad en México. Y así, en la idea de que este es un periodismo básicamente ya desde tiempos de Porfirio Díaz, también decíamos, como usted lo planteó, de ingeniería social. La ingeniería social no es una novedad de Soros en el siglo XXI para controlar a los izquierdoides que ya no leen a Marx, sino que ya era lo que practicaban en el Imparcial. Vamos a acomodar la foto de esta manera, le ponemos esta nota de pie de página, ahí ya están las fake news. Y era lo Exacto. último que se planteaba. Yo digo que en México no venimos de una opinión pública libre y sana. Aquí nunca ha No. existido realmente una opinión pública libre y sana, como si la hay en otros países, la ha habido en otros países. Aquí nunca. Fueron instantes muy breves en la República restaurada y casi concentrados solamente en la política superficial. Y luego ese gran momento que abrió el presidente Zedillo, a partir de 1994, de tratar de ya no censurar nada, porque México se estaba hundiendo y había que tratar de hacer lo que no se hundiera, de salvarlo. Y brillantemente Zedillo abrió la libertad de expresión por completo. A partir de 1994, que llegó el presidente Zedillo, yo ya tuve la experiencia de que nunca más me censuraran, de que nunca más de gobernación llegara la orden de que no podía publicar durante tantos meses, como ahora en Facebook. Y entonces, de 2004 prácticamente a 2018, creo que se dio una gran libertad de expresión que pudo haber constituido una opinión pública, pero diré que la mala docencia universitaria y lo mediocre de los medios generaron este periodismo aguachirle de ahora, este periodismo sanguaza, sin huevos, sin ovarios, ¿no? De personas estúpidas que entrevistan estúpidamente a Gatell y queman para siempre a los periodistas de la Fiesta Aragón por su estúpida que no supieron defender como. Entonces eso era lo que íbamos comentando acá en el chat, como notas de pie a donde estamos, ¿no? Y estamos Correcto. con el terrible José Pajés Yerbo, que yo digo que es como una puerta de cantina. Sí, exacto. Para afuera, Es una puerta de abre para cantina. adentro y para afuera, como está ahorita Sí, su hija, para sí, adentro y exacto. para afuera. Sí, Son el PRI criticando al PRI, como López Obrador, como Cárdenas, como exactamente. Muñoz Ledo,
como todos, ¿no? El Sí, PRI exacto, criticando al PRI. sí. Y Tan, tan, justamente, le devuelve el micrófono. correcto, justamente este es uno de los ejemplos que me parecieron súper interesantes, el caso Yergo, ¿verdad? Porque él establecía muy precisos límites en la cuestión de los tonos críticos, ¿no? Que decía, escriban de lo que les dé la gana mientras no toquen al presidente de la República ni a la Virgen de Guadalupe. Él lo tenía en su estatuto, diré, de lo que era su deontología, ¿verdad? Para publicar ahí en su periodiquito o en esta revista que se llama Hoy. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí le puse resaltado el texto porque está como borroso, ¿verdad? Porque es de la revista Hoy, ¿verdad? Donde dice, Pajés fue fundador en 1937 de esta revista, fue cronista de guerra y reportero durante varios años. En 1948, José Pajés Yergo ascendió al cargo de director de la revista, pero luego el 25 de abril de 1953, en la edición número 844, no he encontrado esa edición, el director creyó conveniente publicar una singular fotografía y fue en contra de su propio dicterio de que escriban lo que les dé la gana mientras no toquen al presidente de la República ni a la Virgen de Guadalupe. Y entiendo lo que hizo no es que haya tocado al presidente de la República, sino que le tocó las nalgas, o sus nalgas, o las nalgas que el presidente andaba tras de ellas. Y eso fue todo lo que hizo que cayera Yergo, porque se metió de manera indirecta con el presidente. Tampoco encontré esa fotografía, pero dicen los chismosos, ¿verdad?, que era una bailarina, que yo no he identificado todavía, pero fue una foto que no le gustó o al presidente o a la esposa del presidente. Pero ahí se armó todo un problema donde por eso José Pajés Yergo tuvo que dejar lo que era la cuestión de la revista Hoy. Tan, tan. Adelante, profe. La fotografía sí es, vamos a decir, una vedette encueratriz. Ajá. Y la fotografía era el hijo del presidente, el que ya no se volvió famoso, el que no fue Ah, Miguelito ve. Sí, Alemán. porque yo todo esto me lo encontré en cosas Y ese compartidas. era el que estaba como ahora el pinche Cacas puso a el pendejo otro que está preso en Estados Unidos viéndole las nalgas a la esposa de un presidente. El Exacto. niñito hijo del presidente que todo el mundo creía que iba a ser el presidente heredero como la Sheinbaum. Ajá. Lo mostró Pajés viéndole las nalgas porque no quería que se fuera presidente. La Claro. vedette, y era las nalgas que su papá Miguel Alemán acariciaba y se las veía el hijo. Y con eso Miguel Alemán se enteró que los dos estaban noviando a la misma mujer. En los ¿Verdad? Lo que te chismes digo, se metió con las subterráneos, nalgas del en los presidente. chiles, porque donde no hay opinión pública, todo lo resuelven con sexo, que es el lado, yo diré, sombrío, de eso que llamamos Me Too o los scratches feminoides. Claro. Me callo y le devuelvo el micrófono. Tan, tan. Bien. Y entonces, este es un ejemplo justamente de que, bueno, a lo mejor tú puedes estar, digamos, teniendo una ética de acuerdo a lo que pues son tus intereses, pero ¿qué pasa cuando no eres congruente ni tú mismo cumples con eso que has establecido? Porque de una manera directa o indirecta se metió con el presidente y él mismo había dado esa orden de que pues todo tenía límites y él no cumplió con esos propios límites. Y ahí es donde digo que no hay una cuestión ética en los medios de comunicación, en este caso, pues, esta revista, donde el que había impuesto un dicterio, él mismo no es capaz de cumplirlo. Y ese es el problema, es un problema ético, justamente. No importa lo que tú pongas como dicterio para publicar, si tú mismo no lo estás cumpliendo. Y luego, lo que fue el desayuno o comida con el presidente alemán, ay, no se mueve esto, así, ¿verdad? Que fue un 7 de junio de 1952, a la larga, pues cada año se hacía esa comida con el presidente en turno
y ya para lo que fue el año de 1976, vean todo lo que duró esa, pues, estar premiando al presidente porque les dejaba opinar libremente. Ya se instituye lo que se llama durante el Echeverriato la entrega de premios nacionales de periodismo. Es un presidente que dice, ay, ahora yo voy a premiar a los periodistas porque ellos nos están reconociendo la libertad de expresión. Y entonces se instaura este premio y desde el gobierno, desde el mismo presidente lo pone en juego. Y aquí yo puse pues los que se ganaron ese premio en esa primera edición, que fue Antonio Juan Belz del periódico El Siglo de Torreón, Pablo García Sainz de la Fundación Cultural Televisa, Faustino Castillo y Cubilo Mayo, que no dice de qué publicación sea, Francisco Martínez de la Vega de Siempre, que era una revista también que pues estaba como en el mismo tono de hoy, y luego Jacobo Zabludowski de Televisa y Alberto Bertrán del Día. Y aquí ya se empieza a ver cuál era esa tendencia, ¿verdad?, de los periodistas que pues estaban haciéndole la labor al presidente, porque no creo que haya sido prensa muy opositora. Ahora, de estos personajes, el que realmente siempre se le vio como el prensa vendida al presidente es Jacobo Zabludowski, por estar en la canal de televisión Televisa. Y llegó un momento en que se consideró que Televisa era el vocero oficial de la presidencia, ¿verdad? Por cómo difundía todo lo que hacía el presidente, sin crítica, etcétera. Pero yo por eso aquí les pongo los nombres para que vean a quienes fueron premiados por hacerle el trabajo al presidente de la divulgación y la información de lo que le interesaba a la presidencia. Y a partir de premiarlos, esta es una parte muy también interesante de lo que es el periodismo en México, ¿verdad? En la cuestión de lo que pasó en 68, porque para empezar, desde una perspectiva, ahora nos quieren hacer pasar a personajes como a Scherer García, ¿verdad? Como opositores, como de que siempre le llevaron ahí la contra al presidente, pero a lo mejor no fue tan así, porque como dice aquí el comentario del texto, ¿verdad? Y aunque de hecho el matutino en rigor estricto se había ajustado a la línea gubernamental, vean los titulares, recio combate al dispersar el ejército en mitin de huelguistas y el cintillo no habrá estado de sitio, García Barragán, en los siguientes días ofreció algunos enérgicos cartones de Abel Quesada en torno al lamentable suceso. Entonces, es lo que dice el profe, eran puerta de cantina, iban para un lado e iban para el otro. Por un lado ponen los titulares a modo para que no se enoje el presidente por lo que ocurrió, ¿verdad? Y por el otro lado, pues ponían ahí al caricaturista Abel Quesada, pues como llevando la contra. Tan, Y tan. adelante, profe. Ahí hago una intervención especial. En medio de esto, y algo importante, es que al fin y al cabo ahí sí están diciendo una verdad que luego ha sido silenciada. Ahí dice claramente que hubo un recio combate. No dispararon contra los ovejunos estudiantes, los malditos militares, como lo plantea el maniqueísmo vulgar hoy día, sino que ahí hubo un combate entre grupos guerrilleros pasados de estudiantes, el ejército, un combate, una batalla, no un tirar a gente desarmada. Por eso no se puede declarar masacre, porque ahí hubo tiros de los dos lados y para desgracia del bando al que yo pertenecía tontamente en ese momento, de los estudiantes, la mayoría de la gente que cayó muerta tenía heridas de bala civil y no bala militar. Los mataron los guerrilleros. Lo digo como una nota de pie de página de Viejito Mendiola, al que nadie le hace caso cada vez que cuenta esta historia. Junto con usted, desde 1988, profesora.
Tan, tan. Y ese es uno de los elementos justamente que, pues, ha sido muy manipulado de lo que pasó ahí o qué no pasó. Y todavía está por hacerse realmente lo que sería, lo que sí pasó ese día en Tlatelolco, sin mitos, sin chismes, sin rumores, sin prejuicios, ¿verdad? Pero en ese momento, pues, ahora sí que bajo el recio combate, fue un momento de mucha confusión. Pero el chiste es que ahí Díaz Ordaz, ¿verdad? Tuvo que empezar a ver que de pronto no era tan fácil ocultar la verdad. Y pues salieron estas publicaciones donde sí se ve aquí, por un lado, uno del ejército tirando las balas, pero también había las fotos donde estaba la gente tirada, sin zapatos, la ropa abandonada en el lugar de la matanza, ¿no? Y entonces allí es donde pues se necesitan nuevos periodistas jóvenes que les digo que revisen lo que sí pasó en el pasado y actualicen esa información, que es lo que a mí me interesa mucho de este curso. Realmente conminar a los nuevos periodistas, los que se van a volver periodistas, a que tengan una perspectiva histórica, no solamente ética, sino histórica, donde puedan revisar las cosas del pasado y quitarse muchos mitos que ya están ahí siempre presentes, de que los estudiantes, que el ejército malo, los estudiantes buenos, y que nunca nadie hable de la acción de la guerrilla ahí metida entre el gobierno y los estudiantes. Entonces, esto es lo que publicó también Abel Quesada, ¿verdad? Que cuando uno está haciendo el recuento de esto y se pone a ver, como dice, este cartón no le gustó al presidente y un lamentable suceso y todo esto, de pronto uno piensa, pues, ¿qué fue lo que publicó Abel Quesada? Y no publicó nada, justamente, el negro, del luto. Y eso ya fue algo, entiendo que en ese momento fue contundente, cosa que ahora a mí realmente me lleva al asombro de lo que es hacer el periodismo, de lo que es estar en una situación donde de pronto no se puede externar la verdad, no se puede hablar. Pues, ¿qué haces? Pues lo manifiestas así, de esta manera. Y pues todo eso va a tener consecuencias, evidentemente. Entonces, golpe al diario El Excelsior. Se ha tenido también ahí como una marca muy importante en el periodismo en México. Cuando justamente Pajés Yergo, ¿verdad? Tiene que salir de la asamblea, del Excelsior, y ese es el momento donde está abandonando la asamblea, donde ya pues deja el Excelsior. Tan, tan, no es Pajés Yergo, es Julio Scherer. Ay, sí, perdón, me confundí, es Julio Scherer, que era lo que estábamos, ¿verdad? Que aquí decía Julio Scherer, perdón, me confundí, pero es Scherer saliendo en ese momento, ¿verdad? Están ahí las fotos, con todos los que en ese momento se fueron con él, que es lo que me parece interesante de esta fotografía, que hubieron pues unos que dijeron, no, pues yo me voy con Scherer, él tiene la razón, y los que se quedaron, pues se quedaron, diré, en ese momento como del lado de el presidente, porque todo esto tiene que ver con el gobierno de Echeverría, de cómo empezó a, pues, presionar, ¿verdad? Con esta cuestión del papel, de quitarles publicidad, de que no tuvieran los insumos suficientes, y como además era una cooperativa, entiendo el Excelsior, ¿verdad? Fue una situación muy compleja lo que ahí pasó, pero al final pues Scherer abandona la asamblea y ya se da por, ahora sí que derrotado, y entonces ahí es donde pues se tiene como uno de los momentos del periodismo en México
donde se ve justamente cómo el presidente está ahí metiendo la mano. Y como dice aquí en el texto, Echeverría era un hombre entre los hombres y se equivocaba él y no sus secretarios. Y si cometía errores, los cometía él y no sus ayudantes. No se sumó Excelsior a otros diarios en el rito de la adulación al poder. Y entonces ahí es donde va a ser un momento muy, diré, fuerte, ¿verdad? En la cuestión de ve lo que te va a pasar si le llevas la contra al presidente. Ve lo que te va a pasar si haces creer que el presidente se está equivocando, porque lo del 68 fue con Díaz Ordaz, pero aquí ya es cuando llega Echeverría y pues empieza ahora sí que a tomar en rienda para que no se le salgan de la mano esa prensa que durante el 68 empezó a tener pues un poco de opinión. Entonces los inhibió la prensa, ese es el concepto. Esta es otra foto donde dice que está flanqueado por el caricaturista Abel Quesada y el historiador Gastón García Cantú. Y entonces aquí van saliendo, pues ahora sí que cabizbajos, derrotados, ¿verdad? Y ahí es donde pues Julio Scherer, ¿verdad? Empezó a tener una preponderancia en el periodismo a partir de esta oposición que empezó a presentar al gobierno. Dice aquí su comentario: país de poder, concentrado en la cúspide. Infiero, deduzco, creo firmemente que el embute se gesta en la presidencia de la República y se filtra arriba abajo por las 1000 venas y arterias del gobierno. Esto ya lo dice en 1990, no en ese momento, porque pues, fue muy, hasta eso que fue longevo, ¿verdad? Y pues siguió practicando el periodismo ya cuando tenía hasta el pelo blanco, que es de lo que se trata la siguiente imagen. De ahí, de salir de su derrota del Excelsior, pues va a ser la revista Proceso. Y Proceso, pues, no sé, a mí la revista Proceso siempre me ha causado una gran, pues, como rechazo, no sé, hay gente que la ve como un gran periodismo, pero a mí todavía me queda esa duda si realmente es un gran periodismo el que se hace en la revista Proceso, sobre todo en esta cuestión de la ética. Y entonces, 4 meses después, Scherer y su grupo desafiarían al poder presidencial, publicando aún en el sexenio echeverrista el primer número de la revista Proceso. Los intelectuales pueden ser útiles dentro del gobierno, a condición de que sepan guardar las distancias con el príncipe, fue una de sus declaraciones. Y aquí está pues, poniéndole la mano a Octavio Paz. Me gustó esta foto ponerla porque pues ahí está como diciendo, pues este es el chido, ¿no? Pero luego en la imagen de la izquierda, que tiene que ver con su declaración de si el diablo me ofrece una entrevista, voy a los infiernos. Pero ¿qué pasa si vas a los infiernos a entrevistar al diablo y el diablo, no eres tú el que está abrazando al diablo, sino el diablo te está abrazando a ti? O sea, ya eres de mi propiedad, periodista. Eso es lo que a mí siempre me ha significado esta imagen de el Mayo Zambada pasándole el brazo sobre el hombro al periodista independiente, al periodista opositor. Yo digo, ¿qué pasó ahí? O sea, ya no eres fiel de la presidencia, pero entonces ahora, ¿dónde está tu fidelidad? ¿Por qué tu entrevistado te puede tener esa confianza? ¿Dónde quedó el alejamiento del periodista, la objetividad? ¿Qué circunstancias tienen que pasar para que te esté poniendo ahí la mano el Mayo Zambada y tú lo aceptes? Y además fotografiarlo y que esa sea la portada de tu revista. Allá hay un montón de preguntas en la cuestión de la ética, de si verdaderamente el periodista pues puede salir luciendo hacia sus entrevistados. Y sobre todo no es que él no pueda entrevistar a delincuentes, sino el gesto del delincuente. Y aquí, ¿qué le está diciendo a presidencia? Ahora que se dice que, pues, ya justamente son los que gobiernan.
Adelante, profe. Detalle Vilén Flusser sobre las imágenes. Ajá. En la fotografía con Octavio Paz está presumiendo Julio Scherer que él patrocinó a Octavio Paz después de la ruptura de Excelsior para que echara a andar su revista, que primero fue Plural y luego fue Vuelta. Sí. También en cuanto apareció Proceso, Julio Scherer le pagó una millonada de dinero a Octavio Paz para que Octavio Paz publicara en la revista algo sobre logro filantrópico, y era parte de su posición tanto política como comercial. Y entonces cuando Paz gana el premio Nobel, Scherer se retrata con su empleado, diciendo: Exacto. le dieron el premio Nobel a mi empleado. Y eso es lo que yo veo también en la otra foto, que el Mayo Zambada se está retratando con el director de su medio de comunicación del Mayo Zambada. Ya compró a Scherer. Se rumora, pero eso ya es chisme, que fue por la debilidad alcohólica de Scherer. Scherer, entiendo, era un dipsómano, que fue parte de las razones por las que lo corrió la cooperativa de Excelsior, que se emborrachaba en la oficina del director y que se emborrachaba con Abel Quesada y con Gastón García Cantú, lo que tampoco cuenta Leñero. Entonces, Claro. en las dos fotos vemos a un miserable patrón con su miserable empleado. Tan, tan. Qué buen comentario, porque sí, eso es lo que a mí me hace ver estas fotos, que cuando le ponen la mano a Octavio Paz, dice, este es mío. Y cuando el Zambada le pone la mano a Chere, también está diciendo, este es mío. Eso es lo que muestra esta gestual. Y pues bueno, ahí es donde se ve que la cuestión del periodismo tiene muchos intereses detrás, ocultos, que de pronto no se ven por una falta de ética profesional. Y pues aquí está el mismo proceso, ¿no? Publicando las entrevistas de su creador. Entonces, además tenía una, diré, gran mirada comercial, ¿verdad? Para vender todo esto, que al final, pues, son empresas. Y las empresas periodísticas, pues, también tienen interés de vender. Y como dice, si el diablo me ofrece una entrevista, voy a los infiernos con tal de seguir ganando dinero, pues ahí es donde se ve dónde está la ética de este periodismo. Las tácticas de la presidencia para velar a favor del presidencialismo, ¿verdad? Porque además ya llegó un momento donde se empezó a ver que, pues sí, todo estaba organizado a favor de este presidencialismo a partir de la, desde el lado de los periodistas. Entonces, todo esto, pues, son cosas que Monsiváis en algún momento, pues, puso por escrito. Reelaborar informativamente los actos públicos del primer mandatario para darles el estatus de noticias de 8 columnas. Omitir cualquier tono crítico o irrespetuoso sobre las decisiones, ideas o acciones del Ejecutivo. Cuidar, maquillar o transformar la estética fotográfica, la imagen discursiva de cualquier otra índole del inquilino de Los Pinos. Y por eso ya no están Los Pinos, ahora está en Palacio Nacional. Aplaudir sin rubor las palabras, los gestos, las decisiones, los actos de la figura presidencial, porque son evidencia de su calidad estadística y contribuyen al desarrollo democrático del país. Y además tenían razones, ¿verdad?, objetivas para por qué hacerlo, porque hay de contribuir al desarrollo democrático del país. El régimen presidencial procura absorber, saciar, complacer los intereses y necesidades de la presa con el afán de inducirla o someterla a una obligada lealtad con el régimen que la provee. Y ese ha sido siempre el gran problema de la prensa en México. Este régimen que la provee no solamente de información, sino pues ya vimos de insumos, de inserciones pagadas, etcétera. Lo que comentaba el profe de López Portillo, justamente. Y él llegó un momento en que hasta pues les reclamó en público, ¿verdad?, a los periodistas en la cuestión de
te pago para que me pegues, pues no faltaba más. Ahora, la frase que utilizan, ¿verdad? Para referirse a ese es, no me pago para que me peguen, pero en realidad lo que dijo textualmente, entiendo, López Portillo, ¿verdad? Fue esta frase, te pago para que me pegues, pues no faltaba más. O sea, fue más compleja la frase de López Portillo. Y entonces le estaba reclamando justamente a la revista del Proceso, de que pues lo estaban golpeando, le estaban dando golpes bajos. Y pues como dice aquí Monsiváis, ¿verdad? Estas, señores, es una relación perversa, que son lo que dijo el presidente. Una empresa mercantil organizada como negocio profesional tiene derecho a que el Estado le dé publicidad para que sistemáticamente se lo oponga. Esta, señores, es una relación perversa, una relación morbosa, una relación sadomasoquista que se aproxima a muchas perversidades que no menciono aquí por respeto a la audiencia. Te pago para que me pegues, pues no faltaba más. Entonces, ahí en esa frase está sintetizado y además está analizado esa relación de la prensa con presidencia, una relación sadomasoquista, morbosa. Entonces, ese es el tipo de periodismo que se hacía o se hace, porque ahí sigue existiendo el proceso. Está muy bien caracterizado por el presidente. Pues él se estaba quejando, ¿no? Pues, ¿cómo? Y aquí pues estamos otra vez en ese retroceso que les digo que este personaje que ahora está ahí en presidencia, pues nos está regresando al pasado, justamente ese pasado priista. Y esta es una caricatura donde pues él no ha dicho eso, pero todo el mundo lo está viendo en el sentido de pues no me pago para que me peguen. Y entonces tiene ahí a sus periodistas, lo ponen como poca maestrada, ¿no? Ya todo el mundo sabe quién es ese periodista. ¿Por qué? Porque son los que están ahí haciéndole la barba ahora en las mañaneras. Entonces, ahí es donde digo, qué retroceso más horrible. Y vean el personaje, ¿verdad? Está ahí, pues parecería que está pisando el proceso, ¿verdad? Pero pues a lo mejor es lo que lo levanta, lo que lo impulsa a la vez. Y todo esto tiene mucho que ver con la publicidad, de que desde presidencia están pagando, está entrando un ingreso a los periódicos por publicidad gubernamental, ¿verdad? Y la cuestión de esta publicidad gubernamental es que en la mayoría de los casos no está aclarada para los lectores que eso es una publicación gubernamental y pasa como información que los periodistas están como que produciendo, pero no la están produciendo, nada más la están transmitiendo. Y eso es un problema para el periodismo en México actualmente. El poder gubernamental ha entregado publicidad para exigir reciprocidad en el trato informativo, elogios, silenciamientos, maquillajes, uniformidades, ataques contra actores incómodos, la manifestación de todo tipo de trastocamiento ético. De otra suerte no habría anuncios, tampoco respeto a los elementales principios éticos, la inducción como moral periodística. Y entonces ese es el asunto, que no hay una ética del periodismo en México, sino como que es una moral periodística que se va adaptando al presidente en turno, que como ya lo dice el profesor Mendiola, con Zedillo ya parecía que se había acabado eso, ¿verdad? Y resulta que pues en este retroceso que tenemos con este personaje que está aquí en la caricatura, pues regresamos otra vez a esa inducción moral periodística. Luego, aquí les voy a poner unos ejemplos de los periódicos que supuestamente empezaron a ser independientes, ¿verdad? Como el Único Más Uno, que se llama a sí mismo Crítico y Veraz, pero resulta que no lo fue tanto. Y como dicen las malas lenguas periodísticas, ¿verdad? Porque pues, ahí está publicado. El problema del Uno Más Uno es que al final parece que pues, estuvo manejando o tuvieron injerencias los narcotraficantes. Se vendieron a los narcos. Entonces, esta portada, si uno va y busca la información de esta portada, ¿verdad? Lo que se va a encontrar es que hay unos periodistas que dicen que justamente esta portada no está marcando el inicio de un periódico crítico y más veraz,
sino que está marcando justamente no la muerte de la libre expresión en México, sino en sí mismo la muerte del 1+1, que es cuando ya es la marca de que ya estaba vendido, porque además cambiaron los colores de su tipografía. Era todo negro y cuando hacen esta publicación, haciéndose las víctimas, ¿verdad? Ya es el síntoma de que ya es un periódico vendido, de que ya no están con esos ideales con el que habían nacido. Entonces, eso de crítico y veraz, que ahí es donde les digo, no basta con que el mismo medio se califique de cierta manera para que cumpla eso que te está diciendo que es. Empezó a ser crítico y veraz, pero pues de una manera velada en realidad, ¿no? Y pues no era un periódico oficialista en un principio, pero empezó a tener esa situación o esa sospecha de que a lo mejor era un periódico vocero del narco. Entonces tampoco eso se puede considerar muy ético. O sea, no estoy con el periodista, pues me voy con los malos. Y además no lo digo, que soy el vocero de los malos. Y entonces hay muchas aristas en esta cuestión de ser oposición, porque de pronto por ser oposición quedas del lado de los malos. Luego está la cuestión de la jornada, que también se ha impuesto, hay mucha gente que lo ve como un periódico que dice la verdad, opositor, que no se deja, pero como dice el profe Mendiola, es un periódico dos caras. Y aquí se ve en estas dos fotos. O sea, tiene doble cabeza. Los otros periódicos solamente tienen su título en la portada, pero aquí la jornada tiene dos portadas. Y casi la mayoría de las veces, lo que dice la portada principal, que se abre normalmente, ¿verdad? La portada de atrás la contradice. Y ahí es donde es un periódico dos caras. O sea, está en las dos partes. Y no se puede estar en las dos partes. También esta caricatura de cuando cumplió 30 años, yo cuando la vi dije, oh, qué bien retratada está la jornada, en sus dos caras. Y además de que pues no pueden darle la espalda al otro porque lo apuñala, ¿verdad? Y por eso son dos caras, siempre tienen que estar así como enfrentados. Porque si se dan la espalda al otro, a lo mejor se apuñalan. Y además, pues se han apuñalado entre ellos mismos ahí en la jornada. Ha tenido decisiones y los que en un momento vieron que tenía una tendencia de doble moral se salieron, otros se quedaron. Y pues hay historias donde parece que los que lo están financiando no son buenas personas, que son grupos que no, no es el ideal, ¿verdad? De que pues no es la presidencia quien me provee los insumos, pero son grupos terroristas los que me proveen los insumos. Ese es lo que está detrás de la jornada. Y entonces ahí pues hay que juzgar también el periodismo con distanciamiento y no verlo como que pues, ay, ya son los opositores al gobierno y por eso están bien. Hay que ver realmente desde dónde vienen sus financiamientos, desde dónde están organizando su periodismo, porque como ellos mismos lo demuestran, pues es un periódico dos caras. Y un periodismo dos caras, pues no es nada ético. Y no importan los nombres que de pronto lo hayan fundado y que pues dan una sensación de que pues son muy éticos, de que son buenas personas, de que ahí está la verdad, como puede ser pues Gabriel García Márquez, ¿no? Ahí era uno de los fundadores, entiendo. Y luego estos nombres que también en cierta medida hay gente que dice, pues esos son buenos periodistas, como Carlos Payán, Carmen Lira, Miguel Ángel Granados Chapa, Héctor Aguilar Camín, Musacho. Entonces, hay siempre muchos intereses oscuros y velados detrás de un periódico en México por estas circunstancias que ya hemos estado revisando. Luego va a venir el financiero, ¿verdad? Que
pues justamente lo que trataba de hacer es pues un periodismo que no estuviera tan pues en esa tendencia que ya hemos estado viendo. Y además ha sido un periodismo que pues hasta cierto punto es de los periódicos que se hacen en México, ¿verdad? Que se han mantenido con cierta tendencia editorial y además a mí lo que siempre me pareció muy interesante del Financiero es que daban información útil, como este cuadrito de la Bolsa Mexicana, en un mundo donde no había internet. Ahora esa información la tienes rápidamente, pero en ese momento sí era muy importante esta cuestión de la Bolsa Mexicana, los valores, y donde mostraba justamente su grado de veracidad y que no le importaba hasta cierto punto quedar en mal con el gobierno, es que este cuadrito de Bolsa Mexicana era muy importante porque ahí se veía cómo estaba la fluctuación del peso. Entonces, de pronto, al gobierno no quería que esa información circulara, cómo estaba el peso por la devaluación contra el dólar, y el Financiero siempre tuvo ahí su cuadrito, siempre lo tuvo, siempre lo tuvo. Y eso es lo que me parece muy interesante, porque ya además está hablando de un periodismo, como se llama ahora, periodismo de datos. Lo que le importaban eran los datos duros, que si bien está lleno de información también al margen de esos datos duros, que es muy precisa, interesante, aquí con ese cuadrito valía ya la pena todo el periódico, porque ahí te estaba dando una información real, fidedigna, que no estaban tergiversando, porque era la bolsa mexicana y cómo subía y bajaba ese índice. Y ya nada más ese recuadrito podría hacer que el presidente en turno pues se sintiera incómodo. Con datos duros, ¿qué es lo que nos hace falta en México? Un periodismo de datos duros, de que tiene que ver con estadísticas, con ir llevar un registro de cómo sube y baja el peso, que parece algo, ¿sabes eso qué? Pero no, es un índice muy real de la realidad, que es lo que les digo que en México nos hace mucha falta, que realmente ver la realidad con datos duros, y no hay dato más duro que la economía. Entonces, de ahí su importancia de este periódico, porque planteaba temas económicos, no políticos, no sociales, no presidenciales, sino de economía. Y la economía, pues, es lo que mueve al mundo. Luego viene el caso del Reforma, que este ha sido un ejemplo justamente de, pues, ya de periodismo, de no llevarle, ¿verdad?, la barba al presidente desde el principio, desde que fue su inicio, porque tenía en sus estatutos, él ya nace o crece, ¿verdad?, con novedosos códigos de ética. Él ya desde su inicio tenía un código de ética y además empezó a hacer algo que pues le dio oportunidad a muchos periodistas jóvenes, porque justamente cuando en el periódico que fue su antecedente, que era El Norte, que se publicaba en el norte de México, ¿verdad? Cuando quieren hacer la ampliación para distribuirse en toda la República, esa empresa que publicaba El Norte de México, hacen el Reforma para ya toda la República y además de que tiene ya un código ético, ¿verdad? Empieza a contratar a periodistas jóvenes, porque considera que los periodistas que ya están hechos, que están trabajando en los otros periódicos, ya tienen muchos vicios, ya están muy comprados. Y entonces apuesta por unos periodistas que no tengan esos vicios, que no sean corruptos, y por eso empieza a contratar a muchos periodistas noveles, ¿verdad? O sin práctica, desconocidos. Ya eso le apuesta a que él mismo forme un nuevo periodismo a partir de nuevos periodistas. Y entonces fue un momento muy especial en la historia del periodismo en México, porque les cortan la posibilidad de entrar en el sistema, que era otra de los elementos con los cuales el gobierno hacía y deshacía publicaciones, con la circulación.
porque si no estaban en lo que era ese gremio de voceros, ¿verdad?, que distribuían los periódicos, que era toda una empresa para distribuir el periódico. Si tú no entrabas ahí en esa empresa de distribución del periódico, nadie te iba a leer. Y entonces ellos, cuando les hacen el boicot con la Unión de Voceadores del Distrito Federal, ¿verdad?, básicamente, pues ellos mismos empiezan a distribuir su periódico. Se saltan esa instancia, que además era muy difícil porque no circulabas, y entonces ahí fue donde empezaron a aparecer en ciertos lugares, ciertas esquinas, pues como voceadores independientes que te vendían el Reforma, y no lo encontrabas en los puestos de periódicos normales. Y eso fue algo pesado para el periódico mismo, para los que estaban vendiendo el periódico, porque además pues no les gustaba que hubiera voceadores independientes de esta organización, y fue un momento muy ríspido, pero lo pudieron sobrevivir con el apoyo de la ciudadanía, que empezó a ver, bueno, ahí, ¿por qué no puede estar en los canales oficiales? Por algo será. Entonces ahí es donde el Reforma, pues, ha sido un periódico que sí le ha llevado la contra a este presidencialismo, a todo este tramado que se hizo con el papel, con los voceadores, con la difusión de las noticias hacia la presidencia. Y entonces, además, Le cortó. Sí.